muchas gracias por estar en sintonía con esta nueva edición de Tiempo de Orientación. Este programa de panel que se transmite por Cinevisión Canal 19, una plataforma de comunicación que se ve en toda la geografía nacional. Y para nosotros también es muy gratificante que nos sigan a través de las redes sociales, tanto la nuestra como las del canal, y nos pueden ver también en vivo a través de Facebook, que el canal de Tiempo de Orientación tiene su página para que la gente también nos vea a través de esta plataforma, que es, diríamos que es la plataforma, Aristides, tú que eres experto en tecnología, que más usuarios tiene en la República Dominicana. Nos referimos a Facebook. Eso es así, hermano. Bueno, buenas noches, déjame darte la bienvenida. Y luego darte la buena noche a ti, Julio Alberto, y a la audiencia, como bien cita. Facebook, con todos los ataques que sabemos ha tenido el año anterior y hasta ahora, continúa siendo la principal red social. Y es bueno, ¿no?, que si usted no nos puede ver en vivo, se dé cita a esas redes sociales. Mira, para que puedan ponerse a tono con las informaciones. Señores, el día de hoy, como todos los días en este país, hay muchas informaciones en distintos ámbitos y también en el plano internacional, ahora con esta medida que tomó el presidente Donald Trump de imponer aranceles a productos importados de México o exportados de México hacia los Estados Unidos, el panorama está muy caliente. Pero vamos a iniciar con algunas informaciones del plano local. Miren, en el día de ayer se celebró el 56 aniversario del Consejo Nacional de Empresas Privadas, el CONEP. Esta es una actividad que contó con muchos empresarios importantes que integran esta institución, que es clave y fundamental para la República Dominicana. También se dieron cita a muchos políticos y líderes de distintas índoles, también de opinión pública, entre otros. Y solamente quiero resaltar de esta actividad del día de ayer parte del discurso del presidente del CONEP, Pedro Brache. Cito textualmente lo que dice Pedro Brache: todos los indicadores macroeconómicos nos hablan de estabilidad y confianza. Los sectores productivos están creciendo por encima del promedio regional y la inversión extranjera continúa fluyendo para participar en este ciclo expansivo. La pregunta no es, continúa Pedro Brache, si estamos en un momento con gran potencial de progreso económico y social. La pregunta es si sabremos efectivamente valorar esta oportunidad en su justa medida y sacarle el mayor provecho, pensando no solo en el beneficio del presente, sino en el futuro. Cuando nosotros hablamos, vamos a bajar aquí por favor, cuando nosotros hablamos sobre la marcha de la economía dominicana, mucha gente se inquieta y pone en duda los datos que ofrecen incluso las instituciones oficiales, como el Banco Central, como el Fondo Monetario Internacional, como el Banco Interamericano de Desarrollo, como el Banco Mundial, como la CEPAL. Imagínate, o sea, hay gente que no cree ni en la Biblia. Entonces reacciona muy escéptico cuando uno dice, bueno, la economía creció un 7%, hubo un control de la inflación, los indicadores macroeconómicos son favorables. Ahora bien, y eso se da, ¿verdad?, porque en el debate político tú tratas de restarle calidad a lo que plantea el adversario, y eso es parte de la lógica de la política, que su naturaleza es el antagonismo y el conflicto. Ahora, cuando lo dicen los sectores empresariales, sobre todo actores de primera categoría y que constituyen un pilar fundamental tanto para el crecimiento, estamos hablando de que el 85% del Producto Interno Bruto es privado en la República Dominicana, como lo había planteado César Dargan, que es vicepresidente del CONEP. Estamos hablando que cuando lo dicen los sectores productivos, entonces hay que escuchar, hay que ser prudente y sensato y escuchar. Y lo que dijo Pedro Brache es que el crecimiento de los sectores productivos en la República Dominicana está por encima del promedio regional. ¿Y a qué se refiere con esto? Bueno, en primer lugar, a la tasa de crecimiento económico de la República Dominicana, que en los últimos 6 años ha promediado, los últimos 7 años ha promediado un crecimiento por encima
del 6.6%, convirtiéndose la República Dominicana en el líder del crecimiento económico regional. Eso es así. Estamos hablando de que en los últimos 7 años se han creado más de 700.000 empleos. Y cuando vemos, nos referimos, por ejemplo, a los indicadores económicos como la venta de los supermercados. Aquí la venta de los supermercados en términos anuales es de más de 10.000 millones de pesos. Y en aumento. Sin embargo, antes del año 2012, la venta lo que promediaban era 6.000 y tanto de millones de pesos. Eso es así. Entonces, cuando uno ve todos estos indicadores económicos, dice, bueno, entonces la economía dominicana está marchando bien. Ahora, y ya con esto le doy paso a Aristides Marte, que sé que también quiere plantear sus ideas, ¿verdad? Ahora, hay un tema que seriamente debe ser debatido en la República Dominicana, que es el de el salario mínimo. ¿Por qué? Porque en estos días el economista Andy Dawager publicó un artículo donde plantea que el salario mínimo en la República Dominicana en los últimos años ha experimentado un estancamiento. Y a pesar de que la economía está creciendo, el salario mínimo real se ha venido deprimiendo en la República Dominicana. Y por eso usted se da cuenta que en nuestro país estamos hablando de que más del el grueso de la población, más del 70% de la población, deben un salario por debajo de los 25.000 pesos. Y el salario mínimo real en nuestro país es de 11.000 y tanto de pesos. Entonces ahí es que usted ve y usted dice, bueno, por eso es que mucha gente dice que no ve el crecimiento económico reflejado en sus bolsillos. Sin embargo, parte de este desafío estructural que tiene la economía dominicana son de las cuestiones que hoy, en el siglo XXI y en esta época que estamos en las puertas ya, y diría en las puertas siendo moderado y conservador, ¿verdad? Porque estoy hablando de la República Dominicana, de la cuarta revolución industrial. Nosotros no podemos continuar con salarios de miserias. Y es en ese sentido donde nosotros tenemos como sociedad, como Estado, como gobierno, como empresarios, como trabajadores, poner mayor énfasis. Ahora se está discutiendo en una mesa de diálogo de distintos sectores de la sociedad un incremento del salario que tiene que ajustarse a la inflación como establece el Código Laboral cada 2 años. Sin embargo, no se ha tomado una decisión definitiva. Los empresarios hablan de la clasificación de las empresas y estamos en veremos. Pero mientras estamos en veremos, los índices macroeconómicos son favorables. Ahora, tenemos que hacer un esfuerzo para que a través del salario, a través del incremento del salario mínimo real, entonces las personas de escasos recursos puedan sentir también esa gran expansión de la economía dominicana. Y nos referimos también, Aristides, específicamente a ese segmento de la clase media. Referente a la credibilidad o no que puedan tener estos indicadores que bien cita el CONED, vamos a ponerlo en contexto para los incrédulos. ¿Quién es que está citando estos números? No lo está citando ningún partido político, lo está citando el CONED. ¿Y quién es el CONED, señores? ¿El CONED responde a los intereses partidarios de un partido? Para nada. No, todo lo contrario. El CONED lo que responde es a sus intereses, de todos los empresariados que está en República Dominicana. Entonces, ¿qué diría el CONED? ¿Ustedes consideran que si las cosas estuvieran mal, el CONED estuviera citando ahora mismo que las cosas estuvieran mal? Claro, imagínate una institución que se fundó en el 63. Y desde allá entonces viene siendo un espacio vital para quien esté en el poder o no. Entonces, desde ahí que hay que tomar la credibilidad o no. Esas personas del CONED no responden a ningún partido político. Con las declaraciones que están haciendo, aunque le caiga de manera positiva a un partido de gobierno, eso no quiere decir que ellos sean parte de esa estructura de gobierno. Lo que ellos están diciendo es que durante este gobierno está creciendo. Si fuera lo contrario, ténganlo por seguro que la opinión fuera diferente. Bueno, con esto, Aristides, tenemos más temas, sobre todo económicos, pero tenemos que hacer una pausa y continuar con el contenido de este programa. Pero antes de la pausa vamos a ver el resumen de las noticias trascendentes que elaboró nuestro equipo de producción.
Luis Alexander Lambert, alias La Falacia, implicado en el asalto al jefe de la seguridad de los suegros del presidente Danilo Medina, expresó que no fue partícipe de otros atracos en conjunto con Tiki Tiki y Marina. El implicado en el asalto al mayor de la policía, Domingo García Sigilio, expresó que era la primera vez que salía a dar una vuelta en referencia a cometer un robo. En ese mismo aspecto alegó no saber que era una vivienda protegida por un mayor de la Policía Nacional y mucho menos que era la casa de los suegros del presidente dominicano. No habría pasado yo por ahí y quién se quiere morir, manifestó La Falacia en referencia a que no se habría atrevido a cometer el asalto de saber las identidades de los afectados. Además, señaló que no lo iban a agarrar donde estaba luego de participar en el delito y que se entregó porque habló con su familia y no por las declaraciones del director de la policía. Además, dijo que participó en el hecho debido a que los componentes se buscaban 10,000 pesos y 10 celulares en menos de media hora. El miembro del Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana, José Ramón Fadul, manifestó que el que se quiera ir de esa organización, que se vaya, en clara alusión al expresidente Leonel Fernández. Asimismo, tildó de preocupante la situación en su partido a solo meses de las primarias para elegir a sus candidatos. Es preocupante porque hay una lucha directa, hay un enfrentamiento directo por el poder. Todo el mundo ya tiene aspiraciones internamente y es por eso que vamos a primarias, explicó el también ministro de Interior y Policía, en torno a la propuesta presentada por el sector leonelista, los danilistas, para que estos últimos se queden con el 19% de las reservas de las candidaturas, del 20% que permite la ley de partidos. Fadul indicó que sería injusto reservar todas esas candidaturas. Finalmente, la Embajada de Estados Unidos en República Dominicana tildó de rumores las afirmaciones del periodista peruano Jaime Bailey de que esa nación informó al presidente Danilo Medina que se opone a una nueva reforma en la Constitución para dar paso a un tercer mandato consecutivo suyo y que también objeta el retorno del expresidente Leonel Fernández. Ante una pregunta periodística sobre esas versiones, indicó que esta alegación diplomática no acostumbra a responder a rumores, por lo que no tiene ningún comentario al respecto. Bailey, residente en Miami, aseguró en su programa de televisión que recibió esas informaciones de fuentes impecables de inteligencia de Washington. Según alegó, la posición le fue comunicada a Medina el jueves pasado por el encargado de negocios de Estados Unidos en el país, Robert Copley, durante una visita confidencial. Señores, vamos a ver unas declaraciones que dio el miembro del Comité Político y ministro de Interior y Policía, Monchi Fadul, cuando le preguntaron primero sobre la propuesta de los leonelistas de las reservas de candidatura dentro del PLD, y en segundo lugar sobre una posible salida del expresidente Leonel Fernández del PLD si este no es beneficiado con la candidatura presidencial. Vamos a ver lo que dice Monchi. Se hizo una reunión con los legisladores, con los compañeros que tienen afinidad, senadores y diputados, y los miembros del comité político que tenemos afinidad con el compañero Danilo Medina, el presidente de la República. Y porque hubo un planteamiento a ese sector, entonces había que oír el parecer y la posición que nosotros íbamos a asumir. De antemano estaba descartada esa propuesta, porque nosotros somos PLDistas, este es un instrumento político que tampoco vamos a destruirlo. El que quiera irse del partido que se vaya, pero no vamos a destruir este instrumento político que Juan Bosch nos dejó al pueblo dominicano. Eso es así. Bueno, gracias. Nosotros cogimos el video de Noticias Sin, del portal de Noticias Sin. Ahí pudimos ver esas declaraciones de Monchi Fadul. En primer lugar, ratificó la posición que ha sido la coherente dentro del Partido de la Liberación Dominicana del sector del presidente Danilo Medina. Primarias abiertas. ¿Qué significa primarias abiertas? Que todo el que aspire tiene que someterse al escrutinio
de el partido. Tiene que someterse a unas elecciones internas dentro del Partido de la Liberación Dominicana. Se habla de regeneración, se habla de sangre nueva, se habla de renovación, se habla de oportunidades para los jóvenes, se habla de oportunidades para las mujeres y se habla de legitimidad. Y la legitimidad de origen consiste primero en todo lo que se deriva del orden legal, y la del ejercicio consiste en que se cumplan las expectativas, ¿verdad?, desde la posición que usted ostenta o la que usted aspira a ostentar. Por tanto, yo estoy totalmente de acuerdo con esta posición de Monchi Fadul. Y en segundo lugar, aquí se ha anunciado tanto que viene el fantasma, que viene el cuco, que viene el lobo, que viene el lobo, que viene el lobo, que ya nadie siente temor si el lobo llega. Se refirió al caso del expresidente Leonel Fernández. Bueno, si se va, todo el que quiera se puede ir. Lo ideal sería que no se fuera, que se someta al escrutinio de las bases del partido, y quien resulte electo de la convención, entonces ese será el candidato. Si Leonel resulta electo en una convención interna, en las primarias abiertas del Partido de la Liberación Dominicana, entonces será el candidato del PLD. Si no resulta electo, entonces tiene que acatar la decisión de las bases y de todos los que voten en esa elección, en esa convención del Partido de la Liberación Dominicana. Y con esto le doy paso a Arístides. El doctor Reinaldo Pared Pérez ratificó hoy o reiteró esta posición mediante un tuit que más adelante vamos a tratar de colocar en pantalla. Se me olvidó enviárselo al director, pero dice el doctor Reinaldo Pared Pérez: al escoger primarias abiertas para la selección de todas sus candidaturas, el PLD debe someter a todo el que aspire a ese método de elección. O sea que no hay vuelta atrás con las primarias abiertas. Miren, señores, escucho muchas personas expresándose alegremente sobre las posiciones de los miembros del comité político, y me voy al 1996, que desde ahí tratan de citar de que ha sido una persona que le ha dado todo lo que ha tenido los miembros del comité político. No nada más falso que eso. Todos esos miembros del comité político, señores, son miembros de una idea que se llegó al poder en 1996. En 1996 encabezaba esa idea Leonel Fernández. Pero todas esas personas fueron brazos para que se diera el éxito que llevó a Leonel Fernández a la presidencia de la República. Por eso, cuando escucho a personas que citar que miembros del comité político le deben todo a Leonel Fernández, o que se lo deben a Danilo Medina, tienen que enfocarse en qué hicieron esas personas para que se llegara al éxito de estos dos grandes líderes en el PLD. Es injusto citar y es injusto decir que esas personas del comité político, porque ayer tenían una posición, porque esa era la posición que le garantizaba el poder, y hoy en día tienen lo mismo en el 2019. El comité político ha sido coherente en ese sentido. En eso que ustedes tienen que basarse. Por ende, cuando ustedes citan que en el 96 todos llegaron con Leonel al poder, que en el 2007 y 2008 Leonel lo mantuvo en el poder, señores, todos trabajaron para eso. Y sin ese trabajo que hicieron cada uno como comité político, Leonel no llegaba a la presidencia. Entonces uno debe tener un poquito de coherencia y mirar hacia ahí, y no citar alegremente de que los mismos comités políticos simplemente son unos muchachos desmandados del presidente de turno. En este caso, en el 2007 todos sabían, Leonel era el mejor candidato y garantizaba los intereses políticos y de gobierno para los comicios de ese entonces. Hoy en día, la realidad es que no es Danilo Medina. Y eso es lo que está haciendo el comité político. Más nada, que usted le quiera poner otra cosa porque es lo que a usted le conviene, el pueblo no es tonto. Hasta ahora, siempre se trató de tener una parte diplomática, de tratar de aguantar y de llevar a la unidad del PLD, de que se fuera unido. Y es también lo que Arístides Marte siempre ha apostado. Pero lo que estamos viendo es que usted, que lamentablemente no tiene la parte mayoritaria para que se cumpla lo que usted desea, está tratando de forzar con la mayoritaria. Y si eso es lo que usted quiere, entonces por lo que se divida. Si eso es lo que usted quiere, entonces pues que se divida. Entonces váyase con su partecita a ver qué es lo que usted va a hacer. Y lamentablemente suena cruel y un periodista tal vez no le luce citar esto, pero es la realidad de las cosas. Aquí no estamos para tapar las cosas, para tapar la realidad con un dedo, porque lamentablemente sabemos que eso no es lo que en realidad estamos viviendo en la República Dominicana. Así es, Arístides. Mira, tenemos el comunicado de la embajada, pero antes
vamos a hacer una pausa, ¿verdad? Y cuando regresemos de la pausa vamos a colocar en pantalla el comunicado de la Embajada de los Estados Unidos en la República Dominicana, que se refiere al tema del periodista peruano Jaime Bailey, y también a otras consideraciones. Así que no se pierdan el próximo bloque de este programa. Señores, vamos a ver y a leer, porque es un comunicado corto, de manera íntegra, lo que publicó la Embajada de los Estados Unidos en la República Dominicana referente a las declaraciones que había dado el periodista o las acusaciones que había hecho el periodista peruano Jaime Bailey, y la posición de la Embajada sobre otro tema. Pero no podemos apreciar dice aquí, compartimos las declaraciones de la Embajada de los Estados Unidos, de la embajadora de los Estados Unidos en República Dominicana en relación a recientes comentarios. Ese es el tuit que pone de manera oficial la cuenta de la Embajada de los Estados Unidos en República Dominicana. Sí, pero yo quiero ver el comunicado, porque yo le había enviado una foto, pero del comunicado. Bueno, ya lo tengo aquí, el comunicado. Dice el comunicado de la Embajada de los Estados Unidos en el país, dice, puedes bajar conmigo, dice, como hemos hecho, bueno, dice comunicado de la Embajada de los Estados Unidos sobre comentarios del señor Jaime Bailey, 5 de junio del año 2019. 3 párrafos. Primero, como hemos dicho anteriormente, no acostumbramos a responder rumores. No obstante, considerando la atención que ha generado este caso, confirmaremos que, si bien nos reunimos regularmente con representantes del país anfitrión, la reunión a la que hizo referencia el señor Jaime Bailey no sucedió. Recuerden que Jaime Bailey había hecho referencia a una reunión que supuestamente tuvo el presidente de la República con el encargado de negocios de la Embajada de la República Dominicana en el país. Y supuestamente en esa reunión el encargado de negocios le había dicho al presidente que estaba preocupado por la llegada a la República Dominicana de aviones clandestinos procedentes de Venezuela, los cuales traían grandes cantidades de dinero que fueron invertidos supuestamente para financiar el proyecto político del expresidente Leonel Fernández. Y luego agregó el periodista peruano de que la embajada, el encargado de negocios le había dicho al presidente de que ellos no estaban de acuerdo con una eventual modificación a la Constitución. En segundo lugar, dice la embajada, sin embargo, la transparencia, la buena gobernanza y compromiso con las instituciones democráticas son condiciones necesarias para las inversiones estadounidenses, en particular para las inversiones respaldadas por el gobierno de los Estados Unidos. Claro que sí, la transparencia, la buena gobernanza y las instituciones democráticas son fundamentales. Recuerden que los Estados Unidos es nuestro principal socio comercial y nosotros, uno de los principales baluartes que se presentan a la hora de ver los indicadores macroeconómicos de la República Dominicana es la inversión extranjera, que el año pasado ascendió a más de 2.000 millones de dólares, lo que constituye un pilar importante de la economía dominicana. Y finalmente agregó la embajada, y esto ha generado mucha polémica, que la lucha contra la corrupción, el respeto a la Constitución y a las elecciones libres e imparciales son indicadores sólidos de compromiso de un país con la democracia. Firma Carolina Escalera, quien es la agregada de prensa de la Embajada de los Estados Unidos en la República Dominicana. Varias cosas podemos inferir de aquí. En primer lugar, la embajada desmiente esa supuesta reunión que había denunciado el periodista peruano Jaime Bailey del encargado de negocios
de su embajada con el presidente de la República. Desmiente de manera categórica esa reunión, es decir, no se produjo. Eso le resta más credibilidad a lo que había planteado el periodista peruano Jaime Bailey. Claro. Nosotros hemos dicho aquí, y lo vamos a reiterar en el día de hoy, de que consideramos infundada las denuncias que hizo ese periodista. ¿Por qué? Porque no presentó ni siquiera un solo elemento de prueba, se basó más en urdir en expresarse que tenía la prueba y cosas así, sensacionalistas, y presentar información sobre villas, sobre una dirección, sobre el aeropuerto, pero no dijo como populista, más no populista presentó datos concretos que pudieran fundamentar la grave denuncia que hizo. Y digo grave porque, óyeme, se habla de financiamiento irregular, sin embargo, no presentó ningún tipo de prueba. Y en tercer lugar, con esto que dice la embajada, también se infiere lo siguiente. Cuando se habla del respeto a la Constitución, cuando se habla a las elecciones libres y democráticas y a la transparencia, lógicamente, nosotros hemos dicho, y siempre hacemos referencia a la entrevista que le dio la embajadora de los Estados Unidos en el país a la prestigiosa periodista Alicia Ortega. En dicha entrevista, la embajadora afirmó o ha afirmado que una de las principales preocupaciones de los Estados Unidos en la República Dominicana es la lucha contra la corrupción, y que ellos van a utilizar cualquier instrumento diplomático que tengan a disposición para luchar a favor de la transparencia. El contexto de esa entrevista fue con el caso de Odebrecht, pero si usted aplica lo que vienen recogiendo informes, por ejemplo, como Transparencia Internacional, se da cuenta de que ciertamente la corrupción inquieta, ¿verdad?, a muchos sectores de la sociedad, incluyendo la Embajada de los Estados Unidos. Ahora, cuando se habla sobre el respeto a la Constitución, yo creo que todos estamos claros de que la embajada se refiere al respeto a la ley, al respeto al Estado de Derecho, al respeto a la independencia de los poderes. Y yo creo que no puede haber un solo dominicano que esté en contra del respeto a la Constitución. Nosotros hemos dicho que en derecho constitucional se denomina autorreferencialidad normativa cuando una Constitución se modifica transitando la vía que ella misma prevé. Claro. Esto significa, y esto es claro, de que la propia Constitución, la propia Carta Magna, la propia ley de leyes, como lo quieren denominar algunos, es la que establece la manera de cómo debe ser modificada. No cumplir con los procedimientos que establece la Constitución sí sería un irrespeto. Que se produzca un golpe de Estado sería un irrespeto. Que se genere una asonada militar sería un irrespeto. Sí. Que no lo haga el Congreso y que por decreto el presidente quiera modificar una Constitución sería un irrespeto. Eso es así. Entonces, de hecho, la propia Constitución establece cuáles son las instituciones que tienen iniciativa de ley. Y lo establece absolutamente todo en el artículo 268, si mi memoria no me falla. Entonces, todos estamos de acuerdo con el respeto a la Constitución. Yo creo que es una posición importante, una posición republicana, una posición sensata, una posición que ciertamente contribuye a la calidad de la democracia en nuestro país. Nosotros apoyamos ese planteamiento que hace la encargada de prensa de la Embajada de los Estados Unidos en la República Dominicana. El respeto a la Constitución tiene que expresarse en todos los actores políticos. Yo creo que nadie puede prescindir del Estado de Derecho. La expresión, Julio Alberto y amables televidentes, de que las palabras se toman de quien la dice. Jaime Bailey ha trascendido en los medios de comunicación por su forma de comunicar, pero Jaime Bailey está en Miami. ¿Quién es Miami? Miami es un sector turístico. Miami es prácticamente la parte del Caribe de los Estados Unidos. Y entonces ahí voy, señores, la palabra es de quien la dice. No es desde ahora que a la República Dominicana se le ha tratado de tronchar el camino de crecimiento turístico, porque estamos hablando de que cada vez más las personas que deciden hacer turismo de los diferentes países están eligiendo a la República Dominicana, cuando en el Caribe, y en el Caribe hablamos de Miami donde está radicado el señor Jaime Bailey, están mirando que cada vez más
es creciente la demanda turística en República Dominicana, y cuando viene a ver entonces está bajando. No tengo esos datos, pero es posible que esté bajando en la parte de Miami, o tal vez en otros intereses que pueda estar defendiendo el señor Jaime Bailey. Hay que decirlo claramente. Entonces, ¿por qué hablo así? De que no está avalado con la realidad, porque ¿quién lo está desmintiendo? Una persona que es un factor que es totalmente creíble, como son los Estados Unidos de América. Lo mismo que citaba cuando en principio en el CONET. Hay que tomar la palabra de quien la dice. ¿Quién está defendiendo de la parte de que el turismo está totalmente seguro en la República Dominicana? Son los americanos. Ajá. Y si no fuera así, los americanos esa embajadora se va a atribuir el derecho de citar de que hay violencia, y aún así va a decir lo contrario, cuando está tratando de poner en juego la vida de los estadounidenses que representan aquí en la República Dominicana. Señores, por eso que como Julio Alberto cita, desde ayer que veníamos tratando el tema de Jaime Bailey, cuando estaba citando la parte de acusación contra Leonel Fernández, sin fundamento. Y aquí claramente un factor, un factor que juega un rol, como los Estados Unidos, claramente lo deja sin ningún tipo de credibilidad ante la sociedad, por lo menos dentro de la República Dominicana. Mira, Arístides, y reiteramos esta posición. La Constitución establece la manera cómo se puede habilitar políticamente al presidente Danilo Medina. Eso no constituye ningún tipo de irrespeto. Cuando se habla de irrespeto, eso no es más que un discurso político electorero o electoral de esta coyuntura. Fíjense que el propio expresidente Leonel Fernández impulsa una modificación a la Constitución en el año 2010 para habilitarse políticamente, y entre otras cosas aprovechó para crear las altas cortes, para impulsar todo un catálogo de derechos fundamentales en la Constitución, entre otras cosas que son progresistas. Sin embargo, se habilitó políticamente, gobernó 12 años y aspira a gobernar 20 años, es decir, 2 periodos más. Estamos hablando de que ese sector, yo no sé cómo pueden o con qué cara le hablan a este país de ambición de poder, porque una gente que gobernó 12 se habilitó políticamente para volver 8 años más. O sea, no sé qué es lo que... Bueno, parece que esta república la fundó Leonel Fernández. Exactamente. La fundaron en el año 1844, él está compitiendo, como decía Felucho, con Buenaventura Báez, que gobernó 6 veces, está compitiendo con Lilis, está compitiendo con Balaguer, que gobernó 22 años, está compitiendo con Trujillo, que gobernó 31 años. O sea, le aspira a gobernar 20 años. Todo el mundo sabe que sí. Todo el mundo sabe que y modificó la Constitución para habilitarse de manera indefinida. Y ahora no se está hablando de reelección indefinida. Eso no se está planteando. Nosotros seríamos los primeros que estuviéramos en desacuerdo con una reelección indefinida. Sería una marcha Aquí lo que se está hablando es que hay un transitorio discriminatorio que solamente anula a una sola persona. Y esa anulación, para que sea realmente o verdaderamente tenga un criterio más efectivo en términos de la calidad de la democracia en nuestro país, entonces debió anular a los demás expresidentes. Claro que sí, que aspiraron a una reelección. 2 veces. Va a anular al que va a cumplir un ciclo de 8 años, y no va a anular al que gobernó 12 y aspira a gobernar 20. Por eso es que popularmente, está en la no. conciencia de todos de que eso simplemente afecta a Danilo. Claro, cuando tuvimos 2 expresidentes que optaron por 2 repostulaciones. Claro, y esa es la realidad. Mira, vamos ahora a ver este video de la embajadora de los Estados Unidos en la República Dominicana, la señora Bernstein, cuando fue abordada por algunos periodistas en la actividad del 56 aniversario del Consejo Nacional de la Empresa Privada. Vamos a ver estas declaraciones que ella da, porque ustedes saben que a raíz de la muerte de varios turistas norteamericanos en la República Dominicana recientemente, estamos hablando en el Hotel Playa Nueva Romana, apareció muerta una pareja de esposos norteamericanos sin ningún signo de violencia, pero aparecieron muertos, y esto ha desatado una alarma en toda la prensa internacional, y periódicos de gran prestancia internacional han recogido esta información. Y también hace ya varios días falleció otra persona en ese mismo hotel en Playa Nueva Romana, y esto contribuye a generar la sensación de inseguridad de los norteamericanos que visitan a la República Dominicana. Y si a eso se le agrega la señora, la norteamericana que apareció
agredida físicamente y en condiciones totalmente deplorables y horribles en toda la prensa internacional, que fue víctima de una agresión en un hotel de Punta Cana. Entonces, todo esto lo ha cogido la prensa internacional y se ha creado la idea de que la República Dominicana es insegura para los turistas. Y ante esa situación, la embajada dio estas declaraciones. Vamos a verla. Que vienen al país, y la estadística es que esto es un evento muy puntual y único. They come here to visit the beautiful beaches and enjoy the wonderful culture here. Unfortunately, sometimes bad things happen to people. Ellos vienen a disfrutar de las playas hermosas y del maravilloso país y de su gente. Desafortunadamente, hay veces que las cosas pasan. And normally, we do not comment on ongoing investigations. Y normalmente nosotros no podemos y no debemos comentar en situaciones que están siendo investigadas. The premier function of our embassy, of course, is to take care of the safety and security of all Americans that live here and visit here and work here. Nuestra mayor responsabilidad es ocuparnos y preocuparnos por toda la seguridad. Ahí escucharon, señores, como decimos nosotros popularmente, más claro ni el agua. Y qué mejor que no sea que venga esa opinión que del papá del norte, del papá Noel, como decimos, del tío Sam, en referente a cómo está el turismo y la seguridad en la República Dominicana. Luego de esto, señores, les invitamos a que continúen con nosotros luego de la pausa que haremos a continuación. Señores, ustedes saben que el presidente Danilo Medina estuvo en Guatemala en la reunión del SICA, del Sistema de Integración Centroamericana, y ahí dio una locución que nosotros queremos compartir con ustedes. Junto con el presidente estuvo también el canciller de República Dominicana, el ingeniero Miguel Vargas Maldonado. El vocero de la presidencia, Roberto Rodríguez Marchena. El licenciado Roberto Rodríguez Marchena, don Carlos Pared, entre otros colaboradores del presidente. Vamos a ver parte de este discurso del presidente Danilo Medina, que a propósito regresó de una vez a Arístides. Increíble. Vamos a ver parte del discurso. Y los intereses de nuestros pueblos. En este sentido, este foro es un importante generador de ideas, análisis y experiencias para hacer avanzar nuestra agenda de integración centroamericana. A la hora de nutrir esta agenda, hemos encontrado en el informe Perspectivas Económicas de América Latina 2019, publicado por la CEPAL, un insumo que refleja a la vez que completa nuestro propio diagnóstico de la situación de la región. Coincidimos plenamente en que es necesario y prioritario atender los 4 retos principales, o para hablar en el lenguaje de la CEPAL, las 4 trampas que identifica el informe. La realidad de nuestra situación es que tras un sostenido incremento de los niveles de ingresos logrado en los últimos años, aún persisten obstáculos que pueden frenar o incluso descarrilar nuestra marcha hacia la igualdad y la reducción de la pobreza. Por tanto, para nosotros, el reto principal y prioritario es atender lo que en el citado informe se ha dado a llamar la trampa de la vulnerabilidad social. Efectivamente, en nuestras naciones hemos luchado durante décadas para lograr la aparición de una nueva clase media sólida que pueda mirar al futuro con optimismo. Este ha sido un eje central de nuestras políticas en la República Dominicana y humildemente
nos alegra poder decir que en los últimos 7 años la clase media dominicana ha pasado de representar un 22% de la población a superar el 30%. Sin embargo, si queremos... Señores, ahí estuvimos escuchando parte de la locución del presidente Medina cuando se refirió al incremento de la clase media, entre otras cosas. como tú citas antes de ir, el hombre parece que deja unos calderos en la casa porque vuelve para atrás de una vez mismo día. Bueno, señores, y de esta manera hemos culminado la edición de Tiempo de Orientación del día de hoy. Si Dios lo permite, mañana regresamos, estaremos de nuevo con ustedes. Pero antes de despedir, vamos a dejarlo con esta cápsula sobre derechos al consumidor que elaboró nuestro colaborador, el abogado y experto en derechos del consumidor, Jesús Pérez Marmolejos. Con esta cápsula despedimos y pasen feliz resto de la noche. Gracias por haber estado en sintonía con nosotros. Pásenla bien. Saludos. En nuestra cápsula de hoy hablaremos sobre la garantía legal de los productos de consumo. Cuando hablamos de productos de consumo, nos referimos a cualquier bien mueble o inmueble objeto de una transacción comercial. Si estos presentan vicios o defectos, he aquí tus derechos. La garantía legal protege al consumidor frente al mal funcionamiento del producto o que presente unas características diferentes a las ofertadas. Todos los productos nuevos o usados tienen garantía. Te toca como consumidor negociar el plazo de estas, el cual nunca puede ser inferior a la garantía de fábrica. Si se trata de un producto nuevo, el proveedor debe entregarte un certificado de garantía, estableciendo provisión de repuestos, servicio técnico adecuado de manera gratuita, condiciones de validez, reparación y traslado, entre otros. Si es un vehículo usado, tienes una garantía mínima de 3 meses u 8,000 kilómetros. La garantía comercial es una garantía adicional a la legal. No te confundas. Ante cualquier defecto o vicio, tienes derecho a la reparación, a la sustitución, rebaja del precio o devolución de tu dinero. Hasta aquí hemos llegado con nuestra cápsula de protección al consumidor. Hasta la próxima.